Después de esto viene Iván Kerr a hacernos el cierre final del encuentro. Por suerte tenemos acá a autoridades y a gente muy importante del sector y un tema muy acuciante. Habrán escuchado, no sé si estaban presentes o estaban afuera charlando, pero el panel anterior trató sobre una cosa que está, si se quiere, como en etapa fundacional en la Argentina, que es el financiamiento bancario de proyectos inmobiliarios, y ahora nos toca otro tema que está en etapa más embrionaria aún, como es la cuestión de los programas PPP, en un día tan importante como el de hoy, en el que han sucedido una cantidad de cosas relevantes vinculadas con este tema, en el marco de las turbulencias, lo cual lo hace como más importante aún. Así que lo que les voy a pedir es que cada uno de ustedes se presente, cuente en 3 palabras que han estado trabajando recientemente en esta cuestión y después de esta cosa como rápida de cada uno, unos pocos minutos, vamos a abrir de vuelta el ping-pong de preguntas. Así que Juan, si te parece bien, avanti. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Chediak, soy vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, presidente de José J. Chediak Sociedad Anónima y recientemente en los últimos 7 meses hemos estado trabajando en los proyectos PPP que convocó la agencia de PPP y la Dirección Nacional de Vialidad, y con la empresa Rollo en consorcio hemos presentado oferta en 6 de los 7 consorcios, de los 7 corredores. ¿Y cómo le fue? Siendo que hoy ya... Bueno, en 5 de los 6, ¿qué dije? 6 de los 7, 5 de los 6. Tu competencia te tiene como muy... Sí. No sabemos, porque esta es una primera etapa donde hay las ofertas y después, bueno, el gobierno tendrá que hacer la grilla para ver cómo adjudica, ¿no? Ok. Bueno, gracias Damián por la invitación. Soy Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Y bueno, también estuvimos con Juan en la apertura, exitoso, la verdad que el gobierno estaba exultante, creo que primero hace 15 días o 20 cuando se abrió el primer sobre fue la primera alegría porque hubo 10 consorcios por encima, creo, de lo que pensaban que se iba a presentar realmente, porque bueno, había versiones que iban a ser menos. ¿Con inversiones de qué tamaño? Por cabeza, digamos, o por corredor, ¿no? Bueno, son 6 corredores de $1.000 millones de dólares promedio de obra cada uno, más, en realidad más que eso, ¿no? El presupuesto oficial es más que eso. Había que armar la financiación para eso. Bueno, la verdad que y hubo muchos consorcios argentinos, contrariamente a lo que nosotros pensábamos originalmente en la Cámara. ¿Te acordás, Juan, que esto era para las grandes empresas internacionales que tuvieran espaldas y confianza de los bancos? Bueno, hubo muchos grupos locales. Exactamente, 7 extranjeros, 17 locales. 17 locales, 7 extranjeros. Okay. 19, bueno. La verdad que mucha presentación de empresas locales y en muchos casos con extranjeros, pero con preeminencia de las empresas locales como participación del consorcio. Así que bueno, muy exitoso y ahora esperemos que el gobierno defina la grilla definitiva para ver los ganadores. ¿Cómo cuánta adrenalina te generó la situación financiera de los últimos días respecto a seguir adelante en el proceso? Yo creo en realidad, Damián, que ahora hay que esperar un poco que bajen las aguas y en la medida que así sea, y creo que en el plano internacional ya ocurrió, creo que va a ser, digamos, igual que antes, volver a negociar estas financiaciones que nunca son fáciles, ¿no? Pero creo que va a ser similar a antes. Falta un poco que baje la espuma en la plaza local. Todavía las tasas en pesos están realmente muy altas. Y bueno, pero esperemos que los bancos apoyen en estos procesos que son más de mediano plazo, pero insisto, es necesario que las tasas vuelvan a niveles normales en forma local. Ok, bueno, vamos a escuchar un poco al gobierno, a ver qué visión nos puede dar Tomás al respecto. Bueno, gracias Presentate. Damián. Bueno, me presento Tomás Darmandrail, yo estoy como director nacional de coordinación de PPP en el Ministerio de Finanzas. Como saben, bueno, estamos desde mediados del año pasado, estamos impulsando un portfolio de proyectos realmente muy ambicioso, que
tiene alrededor de 60 proyectos por 26.000 millones de dólares de inversión que se van a ejecutar en los próximos 5 años en áreas de transporte, de energía, de agua, de todo lo que es infraestructura social, como hospitales, cárceles. Realmente abarca a todo el espectro de infraestructura y fue una tarea obviamente muy acelerada, porque somos conscientes de la gran brecha de infraestructura que hay en la Argentina y que teníamos que hacerlo rápidamente para poder saldar esta deuda. De esta manera, de alguna forma contábamos con la ventaja de que la Argentina estaba llegando tarde comparado con sus pares en el resto sobre todo de Latinoamérica. En el formato PPP. En el formato PPP. Y tomamos mucho de la experiencia que han tenido en particular Chile, Brasil, Perú, Colombia y México, que tuvieron realmente programas, digamos, en los que se vio proyectos de todo tipo, muchos con gran éxito, y esa fue una de las claves junto con un diálogo realmente muy intenso con todo el mercado. Acá, bueno, podrán dar fe, digamos, de la cantidad de etapas que tuvimos de emisión de documentos previos. Hubo borrador de prepliegos, pliegos, todo eso mediante un ida y vuelta de consultas, que es lo que realmente hizo que la documentación licitatoria fuera muy sólida. Hoy tuvimos a la mañana la apertura del sobre número 2 económico de rutas y autopistas, que es el primer proyecto PPP, del cual se lanzó una licitación. ¿En qué consistía la oferta económica? Digo, ¿una cantidad de plata? Sí, en realidad lo que... En el esquema, como mencionaban, estaba en el orden de 6.000 millones de dólares de obras principales que llamamos y 2.000 millones de dólares de obras complementarias que se dan durante la operación y mantenimiento de las rutas. Estos son contratos a 15 años. Y en la forma en la que lo estructuramos, lo que tenía que ofertar cada uno de los oferentes era un monto del flujo futuro en dólares que quería recibir como repago de la inversión que tenía que financiarse a riesgo del privado. O sea, durante el pago del Estado. Claro. Okay. Entonces, digamos, obviamente, como estamos hablando de flujos futuros y para poder tener un valor representativo, lo trajimos a presente para poder comparar con la inversión. Y la verdad que las ofertas que recibimos, aparte de que tuvimos 32 ofertas para 6 corredores de estos 10 consorcios, y en ninguno de los 6 corredores tuvimos una sola oferta o ninguna, lo cual eso ya fue un logro importante. Todos los consorcios calificaron técnicamente y en la apertura de ofertas de hoy obtuvimos ofertas realmente muy competitivas. Sí, digamos, tengo que decir que es cierto que hubo mucha dispersión en las ofertas, es algo que nosotros esperábamos que pasara. ¿Por qué? Y en primer lugar, porque se trata de un marco novedoso, porque la estructuración jurídica y financiera es compleja, es realmente compleja, y las hipótesis que pueden ir tomando los distintos jugadores puede hacer que varíe bastante significativamente la oferta. Entonces, realmente no nos sorprende. Muchas veces por ahí citamos un caso, digamos, de otra magnitud, pero análogo, que es el caso de Renovar, digamos, que es un proyecto que, digamos, las licitaciones de energía renovable tuvieron también un esquema de alguna forma similar al de PPP, y las primeras licitaciones tuvieron gran dispersión y luego se fue convergiendo hacia valores mucho más similares. Creemos que con PPP y con otros proyectos también va a pasar algo similar, pero estamos realmente muy conformes con los resultados obtenidos y es un muy buen primer paso para todo lo que se viene. Y en esencia, entonces, se pondera y la oferta económica está concentrada en aquella que menos requerimiento financiero a futuro le está pidiendo al Estado como repago de esta inversión original a ser realizada, ¿es así? Claro, correcto. Okay. O sea, lo que... PPP, TPI, ¿cómo es? Se me mezclan, sí. TPI, PPP, para confundir. TPIs. TPIs. Okay. Sí, que eso, bueno, justamente los TPIs son muy similares al modelo que utilizó Perú hace varios años también. En Perú se llamaban RPI Caos, que eran otro tipo de títulos también, pero que son, digamos, conceptualmente consisten en emitir títulos en forma trimestral durante la obra, lo cual va asegurando que la inversión realizada va a ser amortizada, ¿no? y va a ser recuperada. Entonces eso disminuye el riesgo constructivo. Pero sí, digamos, volviendo a la pregunta,
una de las características que tenía la licitación era que no podía adjudicarse más de 2 rutas por oferente. Correcto. Entonces, eso da toda una serie de combinaciones de ofertas y la que gana, o sea, nosotros lo analizamos en forma sistémica. No es una sola oferta la más barata la que gana, sino que las que en conjunto hagan que sea el menor requerimiento de fondos para el Estado. Decime una cosa, trascendió por ahí en la prensa, y vale la pena que lo aclares, que en esta negociación abierta con el FMI había como alguna reticencia o resistencia respecto del sistema. Me anticipabas afuera que no y me gustaría que lo repases. Sí, a ver, eso hemos visto alguna noticia en la prensa. La realidad es que no forma parte de las conversaciones con el fondo. Ya desde el año pasado que estamos trabajando en la estructura y el fondo también está completamente alineado con la estructura que estamos llevando e incluso nos apoya en cómo lo estamos realizando. Así que realmente no vemos que sea un tema. Y después, con esto cierro la última pregunta de esta primera introducción, en relación a los valores del costo que finalmente estas obras van a tener para el Estado, comparado con la obra pública tradicional, también han llegado algunos comentarios respecto de que es un sistema que termina siendo más oneroso, de hecho algunos dicen significativamente más oneroso que los sistemas tradicionales, que de por sí tiendo a pensar que tampoco son tan baratos, digamos, ¿no? No, bueno, ahí hay algunas cuestiones. Por un lado, que muchas veces se ha comparado el programa PPP argentino con el programa PPP de otros países. Hay grandes diferencias, sobre todo con PPPs de países desarrollados, en el que, por un lado, tienen décadas ya de desarrollo y un concepto clave en PPP es la asignación de riesgos. Entonces, de acuerdo a cómo se asignen los riesgos en el programa PPP y en cada proyecto individual, obviamente las contingencias futuras para el Estado o para el privado son muy distintas, de acuerdo a cómo se asigne. En nuestro caso, hicimos una estructura en la que está muy balanceado el riesgo. Incluso incluimos en el contrato mecanismos de cobertura por variación de tipo de cambio, mecanismos de cobertura de spread soberano, de los bonos argentinos con los bonos norteamericanos. Entonces, todos estos mecanismos realmente dieron tranquilidad a los oferentes, al punto que no creemos que haya habido tanta dispersión en la tasa de interés implícita en los proyectos, sino en la estimación de los montos de obra. Eso fue un factor que fue derivado principalmente de esta mitigación de riesgos. Y cuando analizamos los resultados de la licitación de hoy y vemos cuál fue el valor presente de estos TPIs, si comparamos eso contra la inversión estimada por Vialidad Nacional para estas obras, en todos los casos, digamos, en los que se perfilan como posibles ganadores, están por debajo de esos valores. E incluso el valor de referencia es un valor de referencia exigente, digamos, para lo que viene realizando Vialidad en los últimos 2 años, ¿no? Así que eso es... Muy interesante, ok. ¿Cuánto? Sí, es... 33, wow. Importante. Sí. Gracias, ahora ya volveremos. Ramón, bueno, vos estás en otro sector, en otra área del sector público, pero que ha tenido como muchísima importancia en el mercado inmobiliario en los últimos año y medio, 2 años, no sé cuánto hace que empezaron ya. Y bueno, nos gustaría entender, en resumidas cuentas, qué es lo que han hecho, cómo se posicionan frente al futuro y también alguna referencia en relación a estos trabajos y proyectos de participación público-privado. Bueno, sí, muchas gracias, Damián, y gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, venimos trabajando en 3 líneas de servicio, ya con bastante consistencia en los últimos 2 años, y con algunos resultados que nos acompañaron durante el 2017 y algunos que arrancaron en estos meses del año. Como les decía, bueno, estas 3 líneas de servicio con las que estamos trabajando, que es los servicios al Estado, que es la gestión de los activos físicos, el lugar donde trabajan los 800.000 empleados de la Administración Central, en donde bueno, el año pasado hemos salido a buscar nuevos alquileres con nuevos formatos de contratación, sobre todo buscando 2 objetivos muy importantes, uno que es, o 3. Primero, vinculado con la jerarquización del empleo público y los lugares de trabajo. Después, buscando
más eficiencia en el uso de los espacios físicos, sobre todo centralizando dependencias, que bueno, la foto con la que nos encontramos era bastante caótica. Y el tercer punto, también buscar alguna eficiencia presupuestaria, ¿no? en la forma con la que el Estado venía gestionando sus alquileres, que imagínense, son un montón de metros cuadrados que tiene ocupados en la ciudad de Buenos Aires. Es por lejos el principal locatario. Después nuestra segunda línea de servicio, que tiene que ver con los servicios comunitarios. Ustedes saben que nuestra marca insignia es Procrear, donde asistimos desde la vicepresidencia. Ya este año hemos lanzado una manifestación de interés con muy buen resultado, muy buen feedback por parte de los distintos interesados, y eso nos permite también armar el panorama hacia lo que viene. Y por último, lo que nosotros llamamos los servicios inmobiliarios, que tienen que ver con las ventas y con algunas concesiones, algunos alquileres que estamos haciendo, que efectivamente el año pasado tuvimos unos resultados muy contundentes para el cierre del año, con algunos proyectos muy relevantes. ¿Han vendido tierra por cuánta plata? 439 millones de dólares cerró el año pasado, en el orden de casi 300.000 metros cuadrados construibles en la ciudad de Buenos Aires. Muchos proyectos que ya están en curso, que para nosotros eso es el indicador más importante, no es lo que hemos recaudado, que creo que es un valor relevante, sino lo que se genera después, que es lo que ustedes conocen, que tiene que ver con la inversión, con la construcción, que estimamos que es a razón de al menos 4 pesos, 4 dólares por precio el que nosotros vendimos, más la mano de obra que se genera alrededor de eso. ¿Cuáles están en curso? Los que están más avanzados, ya con alguna presentación de proyecto inclusive, es el de Huergo, que es una de las primeras subastas que hicimos. También están, digamos, más avanzado un terreno es un edificio, perdón, que lo van a refaccionar en la calle Solís 691. Sí, no recuerdo las superficies, del orden de 6.000, 7.000 metros cuadrados, si no lo recuerdo. Y después, con algunos proyectos que ya sabemos que lo están presentando, se están por presentar en Palermo y más por la zona de Retiro. Y han vendido con incidencias, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, muy altas, ¿verdad? Sí, ahí convalidamos unas incidencias altas. Nosotros ahí lo que creemos es que operamos con dos riesgos o con dos variables. La primera tiene que ver con el valor del suelo, el valor del suelo urbano en las distintas ciudades. Nuestra experiencia más grande del año pasado fue acá en la ciudad. Para este año prevemos salir a 4 o 5 ciudades del interior. Entonces, ese es un factor que miramos, pero también lo que miramos es el valor patrimonial de los argentinos, que tiene que ver con la responsabilidad que nos confieren y que tenemos que gestionar el valor de los activos y ahí lo que sí creemos que tenemos que hacer para toda la sociedad y en particular para el 30% de pobres que todavía tenemos entre nosotros, que es defender el valor y tratar de capturar el mayor valor posible. Una de las cosas que hacemos en ese sentido, que tiene que ver con otros objetivos que tenemos, que es generar suelo urbano, es entregar no el macizo tal cual se puede encontrar, sino trabajar con cada un gobierno local para generar una buena zonificación, que entendemos como una buena zonificación no la captura del mayor potencial constructivo, sino el mejor balance de superficies en función del espacio verde, los equipamientos, el soporte que se le puede dar a la ciudad y obviamente el proyecto constructivo. Es una regla general, en todos los casos han salido a subastar post tarea con la Municipalidad del caso. Sí, tal cual. O sea, nunca salimos, en muchos casos nos encontramos que eran terrenos sin norma y había que generarla, nos encontramos con terrenos ganados al río, había que no solo generar la norma, sino generar la primera inscripción de ese terreno en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. El caso más claro es el proyecto de Catalinas, y después sí, trabajando con cada gobierno local, presentamos el proyecto y, bueno, obviamente eso lo aprueba. En los casos que ya tienen norma, también trabajamos para una prefactibilidad, es decir, para salir con una claridad y una regla de juego pareja para todos y para que no existan asimetrías de información en función de las relaciones que pueda tener alguno u otro con cada gobierno.
Y han incorporado una obligatoriedad o imposición al comprador de iniciar las obras o hacerlo, digamos, en plazos perentorios. Sí, probamos o iteramos con distintos mecanismos, esto era algo que no está desarrollado, justamente porque lo que nos mueve a nosotros es la generación de la construcción, la generación del proyecto, y todo lo que eso, y todas las virtualidades que eso tiene asociado, y no tanto generar una transacción comercial, digamos, que obviamente después se termina instrumentando de esa forma. Y iteramos en dos formatos distintos y con distintos pesos. En algún caso fuimos a través de un condicionamiento que se graba en el título, bastante pesado, que es si no sucede la obra en un determinado tiempo y medido en parámetros objetivos de una cantidad de metros cuadrados y con un determinado nivel de certificación, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el AB3, y que eso se graba en el título y en caso de que la obra no se ejecute, eso vuelve al Estado y el Estado resarce por el 70% de lo que se pagó. Wow. Fue durísimo, digamos. Dos jugadores, en realidad fueron varios los que aceptaron porque participaron de la subasta, después finalmente ganaron dos, que son bueno, justamente una de las obras que viene más avanzada justamente porque tienen una espada de Damocles y un contador que si se distraen, bueno, puede ser... puede ser un mal negocio, pero creo que los dos proyectos son bueno, casualmente empresas con buena relevancia y no creo que opere ese riesgo. Pero dijiste dos mecanismos. Perdón, y el otro mecanismo tiene que ver con la fijación de alguna multa para el caso que no se construya en un determinado tiempo. Y ese fue el que finalmente optamos con más generalidad. Parece más tolerable. Sí, que eventualmente eso después impacta en el precio y no en el proyecto en sí mismo. Digamos. ¿Qué cosas nuevas se vienen en más o menos el corto plazo respecto de ventas de activos importantes? Y el corto plazo viene con mucha dinámica que acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el interior. Hicimos, bueno, ya tenemos ahora publicados algunos inmuebles importantes en Puerto Madero. Es el último lote que queda sobre el dique 4, que lo vendemos en conjunto con la Corporación Puerto Madero. Tiene, digamos, una capacidad constructiva que puede escalar casi a 100.000 metros cuadrados en el dique 4. Después tenemos también publicado un lote en la avenida Santa Fe, casi Juan B. Justo, para construir unos 13.000 metros cuadrados. La subasta sería la semana que viene, la inscripción cierra el lunes, estamos muy sobre la fecha. Está publicado también Soldado de la Independencia, que es un lote para construir unos 12.000 metros cuadrados a 2 cuadras de la cancha de polo. Y después tenemos en el pipeline, ya con expectativa de sacar en las próximas semanas, lo que hemos divulgado a través de distintos mecanismos, lo que se enmarca dentro del proyecto de viaductos, que es la reconversión de activos para financiar la obra de viaductos, que es el predio de Ocampo, que es ahí, bueno, en la zona de Palermo, que ahí eso tiene una capacidad constructiva, de acuerdo a la norma que dio la Ciudad de Buenos Aires, unos 35.000 metros cuadrados. Después en la zona de Holmer, que es Holmer y la autopista, ahí cerca de, bueno, el nuevo polo de oficinas que se está desarrollando hacia el norte de la ciudad, un lote para construir unos 25.000 metros cuadrados. Después, bueno, algunos proyectos que han tenido bastante difusión, como el de Colegiales, que salió un concurso público de arquitectura sobre ese proyecto, también va a estar saliendo este año. Ese es grande también. Ese es grande, ese es el orden de los 80.000 metros cuadrados construibles. Por supuesto, eso va a salir segmentado en distintos lotes y con una capacidad constructiva entre 3.000 y 10.000 metros cuadrados por lote, estamos estimando. Después también tenemos en la estación Urquiza, para construir cerca de 30.000 metros cuadrados. Esos serían los proyectos. Y después, bueno, algún proyecto creemos que puede ser muy atractivo porque puede cambiar o puede generar un impacto en la dinámica de la ciudad, que es el que nosotros llamamos Catarina Sur, que es para construir unos 150.000 metros cuadrados en el acceso a la autopista de Buenos Aires-La Plata, ahí en la zona sur digamos, saliendo del centro hacia el sur de la ciudad. Después en el interior, para nosotros es un gran desafío este año porque queremos generar operaciones y bueno, generar suelo urbano, que es lo que nos moviliza en Neuquén, por el orden de los 80.000 metros cuadrados, en Mendoza, por el orden de los 70.000 metros cuadrados, algo en Córdoba, probablemente lleguemos a sacar, y algo en Santa Fe. Lo cual se espera un año bastante movido, Impresionante. con mucha actividad. Es muy notable, muy notable.
Por otra parte, por supuesto, en el mercado inmobiliario se han vuelto en el principal protagonista del mercado de tierras de la Argentina, holgadamente, ¿verdad? Sí, sabemos que es así. Para nosotros también es un desafío porque, digamos, indudablemente lo que nos toca desde dos lugares. Uno, el de ser líderes desde la escala que tenemos que gestionar, pero el otro también por ser Estado, ¿no? Que eso también nos pone o nos setea desde un lugar distinto en este posicionamiento, en donde, como decíamos antes, no lo que buscamos es la captura de mayor valor necesariamente en términos cuantitativos, sino la generación de un montón de virtualidades que está asociado del inmueble como eje, como punto focal o como centro estratégico, pero que atrás de eso buscamos generar nuevas centrales en las ciudades, más oro urbano y, por supuesto, defender el valor de los activos, que es de todos los argentinos. Y en algunos casos, como los que decía antes, también estamos financiando obra pública. Ya saben que el 60% de la obra del Paseo del Bajo se financia con unos lotes que ya hemos vendido de lo que se llama el proyecto Catalinas, y prácticamente o cerca del 100% de la obra de la elevación de los viaductos que va a sacar unas casi 50 bajo nivel en la ciudad de Buenos Aires, se está financiando con la reconversión de activos, que es, que es la venta de estos inmuebles que no tenían zonificación, tenían un bajo valor comercial, pero lo que estamos disponibilizando con estos proyectos y que bueno, permite después al final del día poder generar una transformación grande en la ciudad. Una pregunta de coyuntura y es un termómetro que en este momento por ahí es valioso. El lunes se vence la fecha, la posibilidad de presentarse para la venta de Santa Fe en el medio de mega turbulencia, por decirlo elegantemente. ¿Cómo viene la mano respecto de los interesados? Sí, sabemos que bueno, eso también es parte del desafío que tenemos. Hoy estamos pensando en tres ejes, uno que es muy fuerte, que tiene que ver con generar herramientas o participar de distintas acciones que permitan fortalecer a los medianos desarrolladores para que puedan asumir o que puedan encontrar, que puedan posicionarse para desarrollar proyectos más grandes. Por distintas circunstancias y sobre todo vinculado con la característica de los predios que nos encontramos, los proyectos a los cuales nosotros, digamos, o el segmento para el cual podemos desarrollar o podemos destinar nuestros inmuebles es un segmento alto, digamos, con desarrollos de casi más de 20.000 metros cuadrados cada uno. Entonces hoy estamos tratando de generar herramientas para fortalecer a los medianos y que puedan participar. No me respondiste. No te respondí, sabía que estaba haciendo elíptico, básicamente porque estamos encontrando, digamos, que hay alguna resistencia en el mercado para seguir absorbiendo tierras. Y eso, digamos, los accionales que estamos haciendo es, uno, trabajar con los desarrolladores medianos, otro, sí, tenemos alguna agenda bastante amplia en el exterior, como para tratar de atraer algunos desarrolladores, pero sobre todo fondos que quieran venir a participar en Argentina a través de vehículos o desarrolladores locales. Templeton y BlackRock estuvieron bastante activos recientemente. ¿Podrías convencerlos que se metan en esto, no? Tal cual, tienen activos, también, bueno, digamos, obviamente tienen que superar algunos prejuicios. Decime una cosa, volviendo a la cuestión esta de los PPPs y las cosas público-privadas, entre las tres cosas en las que están trabajando, pasaste un poco rápido la segunda, ¿verdad? Y entiendo que eso es como el germen de proyectos en donde se incorpora lo público y lo privado. Sí, ahí te diría, digamos, dos grandes líneas en donde una donde concretamente estamos instrumentando o queremos diseñar alguna instrumentación con PPP, que tiene que ver más con la primera línea de servicio que les comentaba, que es los servicios al Estado para el desarrollo de oficinas. Hoy está en una etapa bastante embrionaria, con lo cual estamos recién empezando a definir algunos parámetros muy generales del proyecto. Que te construyan para alquilarles. Claro, sobre tierra del Estado, que se construya y después alquile el Estado. Y después, a través de Procrear, ya de alguna forma se venía desarrollando, no bajo el formato formal de PPP, pero sin integración entre público y privado, que eso tiene que ver con la manifestación de interés que hicimos a principio de año y los nuevos proyectos que a partir de eso vayamos a sacar en los próximos meses, que todavía no está definido cuál, pero bueno, obviamente cuando se resuelva eso lo vamos a estar comunicando.
Bueno, querría volver al sector privado, si les parece bien, y preguntarles tanto a Juan como a Gustavo acerca de los desafíos que plantea esta operatoria de PPPs, completamente nuevo. Estamos como tratando de inventar una cosa que antes no existía. Es auspicioso que hayamos llegado hasta este punto, pero estoy seguro que ustedes en el proceso de evaluación y preparación de la oferta han podido tener una cantidad de evaluaciones, críticas, observaciones, mejoras posibles, en fin, opiniones respecto de esto que debería no ser una única transacción, sino la puesta en marcha de un modelo de negocios que, bueno, como evidentemente el Estado quiere, pueda replicarse y repetirse en esa escala. Bueno, ¿anda esto? Sí. Yo creo que los desafíos para una constructora que se ha presentado en esta licitación son enormes. Primero, hay que evaluar obras del orden de los 1.000 millones de dólares por ajuste alzado a construir en los próximos 5 años. Con proyecto, porque lo que te dan es un anteproyecto. Eso de por sí es un desafío muy grande porque no hay tanto antecedente. Los constructores de obras civiles están muy acostumbrados al ajuste alzado. Nosotros estamos muy acostumbrados a la unidad de medida. Por lo tanto, como decían hoy, los riesgos pasan todos sobre nuestras espaldas. Segundo tema... Porque esto es ajuste alzado. Esto es ajuste alzado, con proyecto. Te dan todos los lineamientos geométricos de la obra que se requiere al final, pero el estudio hidráulico, el estudio de los volúmenes de terraplén, de subbases, de bases, de puentes... Es tu problema. Mi problema. El segundo tema es prever todas las obras de repavimentación que vas a hacer en los próximos 15 años. O sea, hoy vos como mantenimiento Vamos a dar la bienvenida a Iván. Hola, Iván. Que ya que llegó. Como mantenimiento de la carretera... Estás obligado a prever cuál va a ser la repavimentación y el espesor de carpeta asfáltica o de lo que sea de hormigón que vas a poner en el año 14 para que el índice de estado, que hoy es muchísimo más exigente que en los 90, porque en el 90, no quiero entrar en tecnicismo, pero entraban 4 factores, ahora entran 6 factores que incluyen rozamiento, temas mucho más técnicos finitos. Entonces, toda la conservación por ajuste alzado. Y finalmente, para las empresas nacionales que no tenemos tanta experiencia, el armado de un financiamiento a nivel mundial, porque una obra de 1.000 y pico de millones de dólares, estimaciones del tránsito, estimaciones de qué va a pasar con el tránsito cuando pase por el free flow, porque acá se va a tender a evitar las casillas de peaje como las concebimos. Sí, bueno, todo eso ¿Puedo no sé, Gustavo. adivinar, Juan, puedo adivinar que la estructuración del financiamiento no la han hecho ustedes, digo, han tenido seguramente asesoramiento, han tenido alianzas. No, sin duda, hemos trabajado todos con advisors financieros, tanto a nivel local como bancos importantes, como bancos internacionales. No nos olvidemos que hoy por hoy el mercado argentino es muy poco profundo para asumir esto. Hay un dato muy importante para que tengamos idea del desafío que tenemos todos. Banca, constructores y el Estado. Todas las PPP que se licitaron en los emerging markets en el año 2017 sumaron de valores de TPI, digamos, equivalente a 26.500 millones de dólares. Argentina está licitando hoy en esta primera... en el orden de los 11.000 millones de dólares. O sea, entre paréntesis, en este contexto. En este contexto, ¿no? Interesante. Gustavo. No, bueno, complementando lo de Juan, esto fue una apuesta, yo diría, importantísima del gobierno, porque 6.000 millones de dólares es grande en Estados Unidos, un proyecto de PPP, en cualquier lugar del mundo. Y los desafíos son gigantescos. Desde toda la parte técnica que Juan decía, hasta el armado financiero, donde no somos expertos, no tenemos experiencia, mucho menos en estos volúmenes. Y después hay gigantescos riesgos vinculados a que toda la responsabilidad es tuya. Las multas son muy importantes por incumplimiento de cualquier tipo. Las garantías que hay que entregarles a los bancos son enormes, porque también tenemos que cumplir con los bancos. Nosotros tenemos que cumplir
con Vialidad y con los bancos. Y todo eso en espalda del consorcio ganador. Y la jugada para las empresas que se presentaron es realmente importante, riesgosa. Un plazo para estructurar el financiamiento, digo, no es necesario que... 6 meses. 6 meses, ok. Sí, pero tenés que empezar rápidamente con un préstamo puente fondeado en el mercado local mientras armás el financiamiento externo, que son 6 meses extendible a un año. No entendí. Porque son... ¿Cómo es esto último? A ver, se definen próximamente los ganadores. Ganaste, firmás contrato y rápidamente tenés que empezar a construir, tenés que presentar la garantía, tenés que cumplir con toda la formalidad del contrato. Cuando están todo listo, dice, bueno, ahora empieza a trabajar. Cuando tenés que empezar a trabajar, no tenés el financiamiento armado del exterior. Pero sí pusiste la garantía, si te entiendo Sí, bien. pusiste toda la garantía del caso, pero todavía no tenés la plata ni el financiamiento exterior. Entonces tenés que ir a la banca local. Que si no la consiguieras, te harías mala sangre, por decir algo. Bueno, sí, entre otras cosas. Espera que no se te escucha. Bueno, sí, si no conseguí la garantía, acá hay una garantía que presentamos todo de 15 millones de dólares de que vas a cumplir instrumentando la financiación, ejecutando la obra. Si no la conseguiste, ejecutan una garantía de 15 millones de dólares por contratista. Si no cumple ninguno de los 6, el gobierno se juntó con 90 millones de dólares. Le salió mal, pero por lo menos tiene... Bueno, 30. 30. Y todo entonces, lo pusieron en este contexto. En este contexto. Bien. Entonces, sí, exactamente. Por eso digo, es una jugada fuerte. No, pero te termino de contar. Entonces vos tenés que ir a la banca local a pedir dinero en pesos para el primer préstamo puente que te permita llegar al cierre financiero con el exterior y ahí enganchar con la financiación exterior, que finalmente es la que te va a dar aire a lo largo del contrato, ¿no? Este es un poco el esquema. No, pero quería decir, complementando el tema de los PPP, que el gobierno empezó con una jugada muy importante, que son 6.000 millones de dólares, pero además con este tipo de obras que es mucho más complejo de hacer que una cárcel que está situada en un lugar que está es infinitamente... o una línea eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene más imponderables, como decía Juan. Claro, mucho más imponderables, son miles y miles de kilómetros de obra con imponderables de todo tipo. Cuando vos haces una obra concentrada en un lugar, una cárcel, hospitales, una planta de potabilización de agua, de tratamiento de efluentes, todo eso es mucho más manejable en un lugar y además con montos que distan totalmente de esto, porque, no sé, una cárcel muy grande son 100 millones de dólares, 150 millones de dólares, una planta depuradora Coca-Cola son 200 millones de dólares, muy grande. Entonces, yo digo, el gobierno empezó fuerte, pisando fuerte, yo diría con el proyecto más importante que tiene. Bueno, no me imagino qué proyecto concentrado va a sacar de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo viste, una pregunta casi personal, pero me parece que viene a cuento de esto, al equipo de gobierno inventando o trayendo a la Argentina con gente jovencita y entusiasta, como los que vemos acá? Digo, ¿cómo lo viste acompañándote en el proceso del armado de todo el engranaje que finalmente desencadenó en esta cuestión de las ofertas que, bueno, que van para adelante? La verdad que yo creo que el equipo que trabajó en esto, tanto del lado de transporte, de vialidad, como del lado de finanzas, con el ministro Caputo, aprendió rápidamente, muy rápidamente, qué es lo que tenía que hacer con legislación comparada, como comentabas, referente a lo que se hizo en Perú, en México, en Brasil, en Colombia, etcétera. Y creo que del conjunto de cosas salió un pliego realmente exitoso, muy completo, perfectible seguramente para las próximas licitaciones, pero en tiempo récord yo creo que han conseguido sacar, repito, un paquete grande para cualquier país del mundo desarrollado con 30 años de experiencia en el tema. Gracias. Iván, déjame que te haga una introducción y te vamos a dar la palabra para que nos hagas el cierre del Congreso, pero dado que no estuviste, déjame que en 2 palabras te pongan tema, digamos, y después dirás lo que te parezca que tengas que decir, ¿verdad? Hace 2 días que estamos trabajando sobre las cuestiones de la situación de la construcción en la Argentina y como es obvio, hace años que venimos haciendo encuentros y reuniones similares y este año tuvimos una puntería extraordinaria respecto del hacerlo al día siguiente, ¿verdad? Porque esto empezó ayer, así que de verdad la cuestión de la coyuntura estuvo presente permanentemente
en cada uno de los encuentros. Más angustiados, te tengo que decir, ayer que hoy, en el tenor y el clima que se vivía arriba del escenario. Y en el día de hoy, además de encontrar, por supuesto, esta gratísima noticia y novedad del resultado de las propuestas del PPP, también tuvimos la presencia de los directivos y presidentes de varios bancos, y en particular no quiero dejar de destacar la presentación de Juan Curuchet del Banco Provincia, reafirmando muy enfáticamente la continuidad de las líneas que veníamos trabajando y que para nosotros son esenciales. Las hipotecas UVAs y el desarrollo inmobiliario, te diría que son como la cara y la contracara de lo mismo, y entonces de verdad apreciamos mucho lo que Juan vino a contarnos, además de un montón de otras cosas que en estos días venimos trabajando. Pero bueno, queremos escuchar lo que tenés para contarnos sobre cómo estás viendo el devenir del sector a raíz de lo que vivimos, pero sobre todo la convicción de lo que vendrá. Bueno, muchas gracias, Damián. Muy buenas tardes. La verdad que celebro que hace mucho tiempo hayan estado haciendo este tipo de congresos, porque creo que muchas de las cuestiones que nosotros hoy a través del gobierno estamos intentando llevar a cabo, de las transformaciones, son cuestiones que ustedes vienen planteando desde hace años. Ni que hablar de lo que hablabas vos recién, del desarrollo del crédito hipotecario, en lo que me toca a mí como secretario de Vivienda, puntualmente hace años que vos venís hablando de este tema y planteando la necesidad de poder acceder a la primera vivienda a través de los créditos hipotecarios. Pero bueno, está claro que las transformaciones no son fáciles, ¿no? Está claro que sobre todo si son profundas, involucran a toda la sociedad. Estamos convencidos de que este es el camino, de que tenemos que seguir por acá, más allá de las palabras del presidente, de reconocer obviamente algunos errores y demás que generaron este tipo de turbulencias, pero me parece que la Argentina también ha demostrado que está de pie. Claramente, tanto el Banco Central como el Ministerio de Finanzas han podido sortear este supermartes con acierto. Y la verdad que tenemos que seguir emprendiendo este camino de obras y de transformación, de lograr que la obra pública sea sinónimo de alegría, como plantea el presidente, desterrar todo tipo de relación con corrupción que arrastramos del pasado y demás. Y bueno, tenemos un enorme desafío, ¿no? Está claro y se ha puesto más que en evidencia en estos días que este déficit fiscal que arrastramos hace años no puede seguir y que tenemos que ir hacia una convergencia, hacia un equilibrio, y todo lo que viene describiendo Gustavo de PPP y demás, claramente es el camino que tenemos que emprender la Argentina para lograr mantener el ritmo de inversión de infraestructura y obra pública que todos los argentinos necesitan, y por el otro lado equilibrar las cuentas públicas. Nosotros, en lo que hace a vivienda, que claramente hablar de PPP en vivienda parece como algo imposible, ¿no? Porque históricamente la política de vivienda se ha ido asemejado a que es el Estado el que construye viviendas sociales, las transfiere en dinero a las provincias y estas ejecutan obra pública. Bueno, ahí venimos trabajando con finanzas en la cola, ahora con un poquito más de velocidad, en tratar de replicar mismo modelo de fideicomiso PPP para también poder desarrollar viviendas que atiendan a esta enorme demanda que ha crecido con el crédito hipotecario y que claramente aún todavía no ha encontrado en el sector privado el despegue de la oferta que necesita, ¿no? Escalada de precios y este desfasaje entre los créditos hipotecarios en UVA y las ventas en dólares claramente se produce porque se están vendiendo usados que se venden en dólares, ¿no? Tenemos que ir hacia un mercado que pueda vender en UVA también, que los desarrollos sean en UVA, que los subsidios que nosotros demos para adquirir las viviendas sean en UVA, que los créditos hipotecarios sean en UVA y que de esa manera también converja todo. Recién estudiábamos un poco las series cuando arrancó la UVA allá por abril 2016 en 14 pesos, el dólar estaba en 15, luego la UVA automáticamente lo pasó
y siempre estuvo arriba la uva del dólar, aún con los saltos a 17 y a 20, siempre la uva estuvo arriba. Ahora el dólar cerró en 24 y pico de pesos y la uva está en 23 y pico, así que tenemos el dólar un poco arriba. Entendemos que también va a converger en los próximos días y vamos a estar trabajando claramente. Ahí, Damián, estamos convocando a una mesa, así como hemos llevado adelante con Gustavo y con Juan una de la construcción, y muchas de las iniciativas que hemos llevado adelante a nivel gobierno ha sido por también esta intención del presidente de convocar a todos los sectores y de alguna manera escuchar a los representantes y comprometerlos. También tenemos que trabajar con el sector inmobiliario. El día martes vamos a estar llevando adelante, si se quiere, la primer mesa con el sector inmobiliario, en el que también vos estás convocado, porque tenemos mucho también ahí que mejorar en cuanto a los plazos que se tardan desde que una persona es seleccionado hasta que efectivamente escritura. Ahí hay un enorme trabajo que hacer con los bancos en la modernización, digitalización de los procesos, para que no se tarde tanto tiempo, con los escribanos, con los tasadores. El Banco Central ha ido intentando desregular toda esta actividad, el tema de las tasaciones, el tema de las cuasi hipotecas, con esta comunicación 6250 para permitir que los bancos puedan dar crédito aún cuando todavía no esté escriturado. Estamos avanzando en un proyecto de decreto del presidente para que los boletos de compraventa sean registrables. Entendemos que eso para el sector también le va a dar una garantía mayor. Hoy la provincia de Buenos Aires nos mostró todo el avance que viene haciendo en esto que venimos trabajando, Gustavo, de los permisos, de agilización, de ventanilla única, de digitalizar todos esos procesos que claramente hacen a la necesidad que tiene el país entero, los argentinos, de poder acceder a su primera vivienda. Y claramente para eso tenemos que salir de algo cuantitativo, de presupuesto únicamente del Estado, a alguna cosa, si querés, si se quiere, más cualitativa, donde haya mucho mejor planificación del uso del suelo, flexibilización en los permisos, abaratamiento de los costos de construcción. Tenemos, por suerte, y nos costó muchísimo sacar esta ley de mercado de capitales o de financiamiento productivo, donde generamos ahí herramientas concretas, tanto para la securitización de las hipotecas, que hacen a la sostenibilidad del sistema, todos entendemos que eso es así, como también herramientas que hemos generado, como los seguros hipotecarios, que ahora vamos a trabajar con la superintendencia en reglamentarlos, los seguros estos de caución que teníamos en los créditos intermedios, que le decíamos, bueno, te damos un crédito desde el pozo, pero tráete un seguro de caución, pero el mercado no te lo ofrece, y no existía. Bueno, ahí está creado ahora ya sí en la ley de mercado de capitales o de financiamiento productivo. Bueno, tenemos que trabajar en esa línea para poder generar que efectivamente puedan aparecer oferta de viviendas que pueda atender al sector que hoy accede a un crédito hipotecario. Así que te diría que han sido claramente días complicados. Entendemos que la propia ciudadanía lo ha sufrido, pero creo que el camino es largo, que venimos haciendo muchas cosas que están muy bien, ¿no? Uno mira los números de la construcción y la verdad que en estos 2 años y medio de gestión han sido muy buenos en cuanto a cantidad de empleo que la UOCRA registra, récord de venta de cemento, lo mismo respecto de otras actividades. 13 de 15 rubros de la economía presentan un crecimiento sostenido de 7 meses, así que la verdad que hay indicadores positivos, hemos tratado de salir aireosos de esta tormenta y tenemos claramente que, si se quiere, acentuar aún más las transformaciones que necesitamos para que pueda mantenerse el ritmo de ejecución de obra pública. Está claro, y si querés con esto termino, que de todas maneras lo ha dicho el presidente de la Nación y lo ha vuelto a ratificar el jefe de gabinete, que todas las obras que tenemos en ejecución, aquellas áreas que somos los que mayor presupuesto tenemos en la obra pública, se van a mantener durante el año. Vamos a terminar las obras. En el caso de lo que es vivienda,
puntualmente, con la adhesión que le pedimos a las provincias que hagan del UBI, ¿no? Vamos a eliminar el enorme problema que nos generaba las redeterminaciones de precios. Ahí la verdad que venimos proponiendo legislación y herramientas que permitan mejorar la ejecución de las obras, y claramente necesitamos, porque es un trabajo conjunto, de que las provincias, los municipios, que también terminan siendo quienes en definitiva reciben estas transferencias del Estado para ejecutar las obras en el territorio, vayan también alineándose hacia el camino que venimos marcando. Así que te diría que creo que el balance de este primer trimestre también ha sido muy positivo en lo que ha sido la obra pública. Récord también se ha mantenido, el crédito hipotecario, si querés hasta inclusive más de lo que nosotros mismos pensábamos en este primer trimestre, y el desafío con estas últimas escaladas del dólar y demás, es cómo ajustamos, cómo hacemos los ajustes que claramente el programa, en el caso de Procrear, que es el que me toca dirigir a mí, necesita para seguir estando a la altura y poder seguir haciendo que la gente pueda acceder al sueño de la casa propia. ¿Cómo es el futuro de Procrear, digamos, en los próximos tiempos? ¿Cómo lo ves a la luz de la situación fiscal y los anuncios del presidente y demás? Bueno, nosotros siempre estuvimos en un crédito más o menos de un promedio de unas 100.000 uvas, ¿no? Ese era el crédito promedio de Procrear, con un subsidio que daba el Estado, y que en dólares más o menos estuvo en un promedio de 110.000, 115.000 dólares. Bueno, vamos a tener que hacer los ajustes en el monto máximo del crédito para ajustarlo, acompañarlo a los valores actuales. Claramente creemos que van a bajar un poco los precios de las propiedades. Estamos trabajando en ver cómo podemos lograr que el mercado inmobiliario también trate de ir haciendo boletos de compraventa en UVA, que sería algo más lógico. Los créditos son en UVA, los subsidios son en UVA, y después tenemos esta diferencia que todos sabemos que ha sido histórica por la moneda dura de que las propiedades se venden en dólares. Así que iremos haciendo las correcciones que sean necesarias para seguir manteniendo el ritmo que veníamos hasta ahora. Tengo acá cuánto ha sido el ritmo de escrituración que hemos tenido del programa. Más o menos tenemos un promedio de 500, 600 escrituras por semana, y tuvimos, con el Banco Nación, perdón, que es el que tiene la mayor cantidad de escrituras, fíjate que el fin de abril tuvimos el récord de 1.294 escrituras en una semana, ¿no? Bueno, ahora tenemos el desafío con ese dólar que claramente es más caro, cómo mantenemos este nivel. Así que vamos a estar trabajando y escuchando también al sector de la Cámara Inmobiliaria y demás, qué herramientas tiene para proponernos para que nosotros también podamos hacer los ajustes que sean necesarios. Iván, está muy bien que nos escuchen, está muy bien la convicción, está muy bien que le pongamos el cuerpo a la adversidad y está muy bien que vayamos para adelante. Muchas gracias, un gran aplauso para todos.